Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están todos del otro lado? Un poco pegajosa mañana de este mes de abril en el que el otoño me parece que se olvidó que tenía que pasar por Buenos Aires. Bueno, después de algunos días de ausencia y con algunas complicaciones, estoy aquí de nuevo, por ahora en esta parte del mundo. Después me van a escuchar desde la otra parte, desde el sur, pero por ahora desde esta parte del mundo. Cuando son las 10:50 y estamos dando comienzo a este derecho humano, claro, en casa, en el aire de la 91.9. Buen día, Clau, buen día, Sebas, haciendo magia del otro lado para que nosotros podamos estar aquí, juntándonos en la unidad del éter. Y hoy tengo en la mesa una amiga muy querida, con la que nos la vamos a pasar muy bien. ¿Cómo le va, señora Lorena? Buenos días, Ceci, buenos días a todos, encantadísima y muy agradecida por la invitación. Bueno, Lore es parte del equipo con el que ustedes la conocen ya, Mercedes. Lore también es parte del equipo con el que hacemos Psyche. Y de eso vamos a estar hablando hoy, y en realidad hablar de Psyche para mí es hablar de la vida, no es nada distinto de eso. No es nada distinto, exactamente. Y como cada vez que leo ese libro me emocioné porque tiene partes que es inevitable, ese contacto con la totalidad. Y pensé en esta canción hace un ratito que se la pedimos a los chicos y como siempre con esa velocidad que tienen la encontraron. Porque anoche estaba escuchando el video de Marta Vargas, de quien ya me oyeron hablar. Es una más de nuestras partecitas en este camino. Y el nuevo. Y como me viene pasando muy locamente, quiero saber qué sentís al respecto. Sí. Es como que cuando llegan las informaciones, ese estado ya está en mí. Ese estado ya está en mí, totalmente. Creo que cada vez más se abre más rápido el campo, más rápido accedemos a la información. Dentro de mi experiencia, que ha sido con Psyche, sobre todo ese contacto interno, es todo el tiempo una apertura permanente, ¿sí? Cuando estabas leyendo lo que leíste, que fue sumamente conmovedor, y estoy acá un poco vibrante, sí. ¿No? Se sienten las células y se siente en el espacio. Es simplemente estar disponible a eso, estar disponible a que eso se manifieste y yo pueda transferirlo a través de todo mi cuerpo y poder vivenciarlo, ¿sí? Más allá de la mente, simplemente estando en contacto con este espacio. A ver, para los que todavía no les pudimos contar, o les contamos muy poquito, las dos tomamos parte del primer entrenamiento que se hizo en la Argentina, de dentro de lo que en nuestro mundo se llama, dentro de este mundo de Psyche se llama salud y bienestar. Uh-huh. ¿Con qué sensación te quedaste después? ¿Qué te pasó después? ¿Cómo fue la experiencia después? Creo que la experiencia fue increíble o muy creíble después, pero fue como todo un proceso, ¿no? Antes, durante y después. Nosotros como reprogramando creencias en la organización ya veníamos conociendo un poco lo que se venía, ¿sí? Que era como la frutilla del postre. Hay muchas frutillas del postre. Sí, cada vez más hay más frutillas del postre, más, sí. Y creo que cada vez va a haber más. Claro, pero era todo un honor tener a Duccio Locati acá, en compañía también de Marta Vargas, así que fue como un equipo súper grande. Mercedes, que es para mí mi bichito de luz, pues bueno, se puso en pie de toda esta experiencia y arrancó desde antes, ¿sí? Entonces el proceso fue antes, durante y después. Pero bueno, tu pregunta puntual es, ¿qué pasó después? No, ¿sí? No, mi pregunta puntual es esa, vos me entendés, okay, siempre que yo perfecto. Hablo. Entonces, dentro de todo ese proceso sabía que estaba súper contenida como por una energía mucho mayor, que no dependía de mí todo eso que iba a pasar ahí, pero yo ya sentía que iba a pasar algo muy profundo.
Entonces, he tenido la bendición de poder acompañar a muchas personas en sus procesos de transformación usando Psyche como proceso, y eso me ha ido dando un regalo maravilloso porque cada vez me permite estar más permeable a ese entorno y decidir qué quiero hacer con eso. Tengo una particularidad respecto a las sensaciones permanentes en mi cuerpo, y a veces como que no sé qué hacer mucho con eso, ¿sí? Entonces, el salud y bienestar fue todo un regalo para poder entrar en contacto con mi propio cuerpo, poder discernir entre eso que siento y no sentirme como como estar perdida, ¿sí? Pude empezar a ponerle como orden también a lo que implica la salud y el bienestar respecto al cuerpo en este plano físico, ¿sí? Tema. Claro, porque una cosa es el plano más metafísico, más del campo cuántico, más de la energía, y otra es poder llevarlo y anclarlo al cuerpo, ¿sí? Y saber cómo digerir o cómo discernir todos los procesos que el mismo cuerpo está mostrando, ¿cierto? Entonces, tuve muchos episodios, digo muchos porque todos, aunque fueran pequeñitos, iban haciendo parte como de una gran comunidad dentro de mi cuerpo, ¿cierto? Que me estaba contando un montón de cosas. Entonces, poder estar abierta, permeable a eso, y además estar súper sostenida y contenida. Entonces, después del taller vino toda una revolución de transformación, ¿sí? Es como si hubiera pasado la ola súper gigante, el tsunami, y me hubiera llevado a las profundidades. Y luego, pues bueno, lo que viene, ¿no? El resurgimiento desde el poder interno y desde la conexión con nuestra divinidad. Sí, fíjate que yo digo que dentro de este grupo de locos que somos, porque a mí me encanta llamarnos de esta manera, no porque lo esté diciendo de forma despectiva, creo que somos, no sé si 2 o 3, porque en realidad somos 4. Lo que pasa es que hay uno que se me revela y me dijo en todo momento que no, pero terminó siendo que sí, y otra más. Hay un grupo de nosotros que empezó cuando empezó el último básico, que fue en Buenos Aires. ¿Cuándo fue? ¿Ya 2 meses, ¿verdad? Sí, 2 meses. Fue en febrero. Yo creo que en ese febrero nosotros ya sabíamos que íbamos acá. Yo por lo menos lo tenía muy claro. Era mi norte desde que conocí Psyche. Y fue muy loco porque yo no busqué un instructor de Psyche. Siempre supe que iba a llegar la persona indicada. Llegó de la manera más insólita, lo he contado. Mercedes llegó a mi vida, vos lo sabés, de una manera totalmente distinta. Llegó como entrevistada a esta radio y terminó siendo mi instructora, mi amiga, mi hermana, en muchas cosas. Divinos. Sí, totalmente. Pero bueno, así como fue esa certeza, iba a llegar, no había que buscarlo. Es más, aparecieron otras personas en el medio y yo sabía que no eran. Y fue muy natural que fuera de esta manera, y sabía que era el primer taller que se diera. El primer taller que se dio fue que La Plata iba a estar. Nunca me imaginé, creo, que iba a tener esta dimensión, porque fue todo así. Atrás vino porque encima a esa altura uno se pone tonto, digo yo. Entonces yo dije, bueno, te espero para el avanzado. Y Mercedes, con una lógica y preciosa, me contestó, no, si está Marta y es fantástica. Y atrás vino el avanzado, y atrás vino esa maravilla que fue Salud y Bienestar, que creo que nos cambió de la punta del pelo a la punta del pie, en todos los planos y dimensiones. Y que básicamente en mí pudo juntar estos dos conceptos que siempre estuvieron ahí dando vueltas, el humano y el divino. Pero sí, como vos decís, el proceso se venía sintiendo, el trabajo que se venía haciendo se venía sintiendo desde antes. O sea, estaba móvil, la ola había empezado antes. Exactamente. No sé si alguna vez se detuvo desde aquel febrero. Y a partir de ahí empezaron a pasar muchas cosas nuevas. Y yo siento, y esto te lo quiero preguntar, no te voy a decir lo que siento, te voy a preguntar ¿qué sentís vos? ¿Qué sentís vos que está pasando hoy con Psyche en el mundo? Vale. Con esta manga de locos que somos. Bueno, yo he tenido también la bendición de estar
vinculada a Psyche desde 2012 que lo conocí, o sea que supe más o menos qué era, y después en principios del 2013 Meche organizó un taller y pude participar. Entonces hago un poco ese recuento porque es como todo un marco, sí, claro, es ya un tiempo de poder estar vivenciando todo lo que pasa. Y de lo que me gusta contarle a las personas después de hacer el taller, y es que Psyche no, a veces solemos llamarlo una herramienta, aunque nosotros decidimos llamarlo mejor un proceso, por todo lo que implica, pero más allá de eso, no es solamente un cambio a nivel de la mente subconsciente, sino que lo que va trayendo después, mucho más magno y más poderoso, es el contacto con la mente superconsciente, ¿sí? Que tiene que ver con la divinidad y el espíritu. Entonces, en esa relación que nosotros vamos creando con el proceso, obviamente tenemos todo protocolos que son muy claros a la hora de hacer un cambio con la mente subconsciente, ¿sí? Reemplaza una creencia limitante por una creencia potenciadora, ¿vale? Eso se da en sí mismo desde el minuto 1, ¿vale? Pero luego lo que va sucediendo y lo que me ha sucedido a mí, ¿sí? Es toda la riqueza y la profundidad de lo que es Psyche. Entonces, cuando me haces esa pregunta, es como que es tan grande lo que yo puedo sentir respecto a lo que sucede con Psyche como energía, que la verdad se me pone un poco los pelos de punta, ¿sí? Creo que está todo por hacer en un término de que nosotros mismos, o estos locos, como vos nos llamabas, que me encanta, podamos pasar a través de nuestra propia experiencia y transferirlo a otras personas simplemente por un hecho de resonancia, ¿no? De resonancia y de vibración, ¿sí? O sea, estamos como súper alineados con los principios universales y Psyche apoya todo eso. Entonces, sirve como una contención impresionante. Para mí, lo que se viene, lo que ya está sucediendo, lo que ya venía sucediendo, ¿no? Es que esto es como un pasado, un presente y un futuro donde hay un compendio, ¿no? No hay una, cómo definirlo, no creo que tenga una definición, pero sí que tiene un espíritu y tiene una esencia y tiene una vibración y tiene un permanente estado de presencia. Y para mí eso es todo, ¿sí? Creo que cada uno encontrará su manera en la que se vincula con este espacio interno, pero para mí Psyche es eso y es muchísimo más, porque se expande todo el tiempo. Sí, y en esa expansión me parece que estamos logrando esta extraña cosa. Durante mucho tiempo, en lo personal, caminé sufismo, caminé muchos caminos, he sido una buscadora mucho tiempo. Y la sensación maravillosa que me deja Psyche es que en esa contracción, cuando salimos en serio comunidad. Viene el tsunami nos da vuelta, hacemos todo el centrifugado del lavarropas, y cuando salimos, sale la unidad en serio. Sí. Esa unidad de la mente supraconsciente que tantas veces nos dijeron que era difícil de encontrar, y que nos lo compramos, sale de esa manera. Y por eso yo tengo la sensación de que cuando el mensaje llega, nosotras ya lo tenemos incorporado y ya veníamos sintiendo que eso era lo que venía. Yo sé que es loco lo que estamos diciendo. Y vamos a tomar un segundo porque probablemente haya del otro lado, porque estoy viendo gente que a lo mejor no sabe de qué corno estamos hablando. Porque Psyche no es una herramienta o un proceso, cosa que yo comparto, que tenga mucha publicidad, y es una elección consciente que sea de esa manera. ¿Qué es Psyche? Psyche es un proceso espiritual con beneficios psicológicos, ¿sí? Bien. Y si vamos a hilarlo un poquito a término, como que siempre llegamos a la palabra herramienta simplemente por el hecho de que tiene pasos, ¿sí? Entonces, cuando llamamos herramienta o método, ¿sí? O algo que se le parezca, es porque creo que tiene como ciertos pasos, ¿vale? Pero dentro de esos pasos hay toda una inmersión dentro del proceso, ¿cierto? Entonces, lo que nos lleva desde esa parte práctica es a cambiar creencias a nivel de la mente subconsciente, ¿sí? Que tiene una gran diferencia en todo su potencial respecto de la mente consciente, ¿sí?
Y esto ocurre casi sin que te des cuenta y muchas veces no ocurre en 23 segundos, pero a veces sí. Entonces, ¿qué pasa? Como las mamushkas rusas, un proceso trae otro proceso, que trae otro proceso, que trae otro proceso, y cuando te diste vuelta, estás a 23 años luz de la persona que empezó hace 4 meses. Y que a lo mejor llegó porque quería cambiar su vínculo con su jefe. Y nadie te va a decir, no, esto es un proceso espiritual. No, vos venís a cambiar tu vínculo con tu jefe, bueno, ok, cambia tu vínculo con tu jefe. Exactamente. Puedes empezar por donde sea. Donde quieras entrar, entrá, porque vas a ir a parar al mismo lugar, porque eso te va a abrir otro proceso y otro proceso y otro proceso. Sí, tiene una condición. Hacelo. Si no lo haces, es de tan fácil, ya es tonto. Pero hacelo, porque si no haces lo que viniste a hacer y no va a pasar nada. Exactamente. Hay una parte donde el compromiso con uno mismo, en este caso, tendrá que ver con cómo uso la herramienta, claro, ¿no? O el proceso. Es como me animo hago un taller y empiezo a hacerlo, ¿sí? Yo he visto transformaciones increíbles, maravillosas. De hecho, esto mismo que estás diciendo, empiezan con, no sé, quiero sentirme seguro y confiado en mí mismo, ¿vale? Y de eso se despliega todo un canal, ¿sí? Que los va llevando a experimentarse en diferentes situaciones y a que estemos celebrando todo el tiempo esos cambios y a recibir los regalos que vienen con cada cambio, ¿vale? Porque si hablamos de un proceso evolutivo, ¿sí? O de crecimiento en espiral, que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando sí saben, ¿cierto? Hablamos todos en estos mismos términos, porque a la final estamos todos en lo mismo, ¿sí? Absolutamente. Entonces, dentro de esos movimientos espiralados, pues nunca la conciencia es la misma respecto a una situación. Siempre estoy cambiando, siempre hay un cambio, siempre hay una evolución, siempre hay un momento diferente, desde el que puedo tomar y retomarme a mí misma, a mis propias experiencias, a lo que quiero ver, a lo que quiero co-crear. Psyche es eso, es un proceso que acompaña la co-creación de tu propia vida. Es como te quieres vincular ahora, como ahora decides no ser víctima de las situaciones que pasaron, sino ser el dueño y señor de tu propia vida, ¿cierto? Entonces, además de eso, en cada cambio que vas haciendo, vas generando un movimiento espiralado, vas impactando a tu entorno, ¿sí? En Psyche, desde su parte científica, con el doctor Bruce Lipton, sabemos la importancia que tiene el entorno, ¿sí? Las células en un entorno tóxico se contraen, en un entorno nutritivo se expanden. Entonces, cuando hablabas, Ceci, ahora del grupo, el grupo, lo que pasa en los talleres, que es siempre tan magnífico, es que hay eso, es como una gran célula, ¿cierto? Con muchas celulitas que empiezan a cambiar y que empiezan a movilizarse y que empiezan a co-crear y que empiezan a verse desde otro lugar. Entonces toda esta energía pues va creando un espacio de muchísima apertura. Entonces cuando salimos es como si ya todo lo supiéramos, porque se trata de eso. A la final le estamos recordando, ¿no? Efectivamente. Entonces, en grupo, pues vamos más rápido. Por eso venimos a experimentar este mundo desde las relaciones humanas, ¿no? Y no en soledad. Pero es muy gracioso, de repente se arma un debate en alguno tenemos 3 grupos, en alguno de los 3 se arma un debate que tienen características distintas, no sé si tenés esta sensación. Sí, cada grupo tiene su propia energía, sí. Aunque muchos de nosotros estemos en los 3. Sí, igual los 3 son diferentes. Igual los 3 son distintos, pero se arma un debate como se armó anoche por un tema, o antes de anoche, ya no me acuerdo, por un tema concreto. Y sale uno y el otro, a lo mejor escribimos entre todos, no sé. Ahora, cuando terminamos, se llegó a una sola frase. A una creencia. A una creencia, que en realidad seguramente mañana va a cambiar. Pero esta sensación de si yo entro por acá y entro por acá y entro por acá y cada uno, y entonces vamos a llegar seguramente a lo que por algo Dios nos cría y el viento nos amontona, ¿no? Está subyaciendo y es lo que está pulsando para ser visto.
Y bueno, nada, este proceso, yo tengo la sensación de que después de este salud y bienestar, se lo he dicho a Merce lo sabe, va a estallar. Va a estallar en el sentido de se va a multiplicar. Y por eso me parece que estamos con esta historia de las reglas tan claras. Fácil, muy fácil, pero no cambiemos ningún paso, porque estamos haciendo la masa crítica. Pero por eso te decía, de repente es como que nos asaltó, casi sin querer, como dice la canción, esto de juntar lo espiritual y lo humano. Y me parece que esto nos asaltó a muchos. Están llegando muchos, hola Héctor, están llegando muchos de los chicos, de acá, de allá, con mensajes, besos a todos. Estamos todos juntos y saben que cuando uno está hablando, en realidad estamos todos hablando, porque estamos poniendo la energía ahí y pulsándolo. Sí, yo creo que esto que comentas respecto a la parte de lo humano y lo espiritual, ¿sí? De todas maneras, hace millones de años esto viene gestándose, sí. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a unir definitivamente la parte espiritual con la ciencia? Que una no subsiste sin la otra, ¿sí? Entonces, ¿ha sido de algún beneficio para el sistema que hemos tenido que desarrollar para evolucionar simplemente? Mantenerlo como aislado. Pero ahora creo que, o por lo menos es un trabajo que yo estoy súper concentrada en hacer desde el año pasado, y es hacer mucho contacto con el cuerpo, porque el cuerpo precisamente está expresando toda esa parte espiritual, ¿sí? Entonces viene a manifestarse de una manera muy contundente en el cuerpo, no lo puedes negar, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de cuerpo también hablamos de emoción. Exactamente. Entonces, dentro de esa, a la emoción, que es a lo que llegamos siempre, nos reímos un poco en complicidad, porque definitivamente es donde la emoción está anclada, donde está toda la información para resolver y co-crear. Entonces, en Psyche propiamente lo que hacemos es aprovechar todo el recurso que se despliega a raíz de una creencia que yo en este plano físico creo que tengo a nivel consciente, ¿sí? A ver, Héctor nos dice, o sea que cuando me llega al cuerpo es que ya estoy en problemas. Están hablando de creencias. No, me parece que esto no es lo que estábamos diciendo. Lo que estábamos diciendo es que lo mismo, donde me lleva la emoción, es donde está la creencia. Sí. No, esto es una visión muy personal. Sí, ¿sí? A mí me parece que hay varias maneras de llegar al tema de la emoción, ¿sí? Por ejemplo, estoy en esta experiencia humana y parece que me resulta muy difícil relacionarme con otras personas, ¿sí? Dentro de mi creencia, quizás eso pues esté bien, porque la verdad a mí no me interesa ser tu amigo, ¿sí? Me interesa hacer mi vida y ya está, ¿sí? Pero si yo te pregunto cómo te gustaría sentirte, porque quizás eso te trajo un problema en el trabajo, te trajo un problema con tu familia, y entonces lo estás viendo, y dices, bueno, algo tendrá que ver acá esto conmigo, ¿cierto? Entonces empiezo a hacerme un poco responsable. ¿Cuál será el primer paso? ¿Cómo quiero sentirme? Y siempre vamos a llegar a una creencia. Entonces, me siento tranquilo siendo tal como soy, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, es simplemente eso. Eso es lo que quiero co-crear. Dentro de Psyche usamos solamente ese deseo de la persona y eso que quiere para transformar una creencia limitante por una potenciadora, ¿vale? ¿Qué pasa después? Que sabemos que detrás de eso siempre hay una emoción, ¿sí? Porque entonces o hay un disgusto, o no me siento cómodo, o siento angustia cuando el otro me critica. Entonces, el punto de partida es que dónde estoy hoy, si esto me limita o no, y si me limita, ¿cómo quiero que sea? Entonces, partimos de una frase de creencia, ¿sí? Déjame sumar algo que nos pasa casi todo, o sea, nos viene pasando mucho a todos, y que a lo mejor te ayuda, Héctor, que nos estás preguntando cómo puedo ver si tengo que reprogramar algo si todavía no llegó al cuerpo. Yo te voy a hablar de algo que me pasa a mí. Yo soy muy amiga del cambio de percepción, de lo que nosotros llamamos cambio de percepción. Y te voy a decir por qué. Porque a mí a veces se me produce, sin explicación consciente, una tristeza o una sensación de angustia en el pecho,
que no tiene ninguna explicación con nada que haya pasado. Es como que cada uno tiene un disparador, ¿no? Un disparador. Estoy en la cola del banco y me pongo nerviosa. No es mi ejemplo, pero digo, ya no es mi ejemplo, alguna vez lo fue. O me reconozco, reacciona, y no me gusta eso. Este es el gran disparador. La pregunta de Marta de, ¿qué querés a cambio de eso? La pregunta es a vos, eso que te está sucediendo, que querés cambiar. ¿Por qué lo querés cambiar? ¿No? ¿Por qué lo querés cambiar? O ni siquiera es a la ¿Por qué final... cosa digo? ¿Para qué cosa? Exacto. ¿Qué cosa querés en lugar de esto? Bien, eso. ¿Qué querés en lugar de eso? Sí. Entonces, no siempre estamos tan atentos a lo que nos pasa corporalmente, ¿sí? Pero el cuerpo está hablando todo el tiempo, ¿vale? Entonces, hay un punto donde quizás yo no lo siento en mi cuerpo, pero mentalmente sí sé que quiero cambiar algo. Después quizás iré registrando con más calma dónde en mi cuerpo se manifiesta, ¿sí? Alguna angustia, algún dolor, y ahí estamos hablando de las emociones. Pero si por algún momento decimos, no sé, estoy hablando con Ceci, empezamos a hablar, empezamos un poco tensa la conversación y me da un dolor de cabeza, ¿sí? También. Entonces, el cuerpo va a estar manifestando todo el tiempo, o me dolió un pie, o me caí, ¿sí? Entonces, lo único que estamos diciendo acá es cómo todo empieza a tener mucho sentido. O sea, nada deja... nada está al azar o nada está suelto. Entonces, en principio con Psyche, que es un proceso súper simple, rápido y sencillo, ¿sí? Lo único que necesitamos es qué quiero en lugar de lo que tengo ahora, que siento que me está limitando, hacia dónde quiero ir, cómo me gustaría que fuera, ¿vale? Y siempre estamos hablando de un sistema de creencias. Ahora, dentro del proceso, que es lo que pasa es que con Ceci empezamos a hablar de lo que es el taller de salud y bienestar, que claro, es una cosa que ya ese donde techo, estamos digamos. hablando, exacto. Entonces, lo que me gustaría compartir es que dentro de ese proceso empezamos a registrar muchas más cosas, las emociones, sí. Registramos también, entonces eso nos abre todo un campo de informaciones, que es cómo me quiero sentir, veo mi cuerpo cómo se manifiesta, ¿sí? Si mi dolor de cabeza está anclado a un momento de incomodidad que tuve en tal momento. Dolor de cabeza, la tos, hay un montón de cosas, se me seca la garganta, no sé qué decir, porque para cada uno el proceso es distinto. A esto que preguntas, Héctor, de ¿cómo saber si el cambio es real? En realidad yo voy a ser muy irreverente con lo que voy a decir, a ver si estás de acuerdo. ¿Importa? ¿Importa? Lo que importa es que yo sienta que es real, porque eso me va a llevar a otra cosa. Es muy interesante, Héctor, tu planteamiento, porque en realidad es tan personal, ¿no? Esa vivencia, y es tan interna también, que el cambio lo sabrás tú. ¿Sí? Lo sabrá cada persona. Un punto, la premisa de todos estos procesos en los que nos llevan a vincularnos con nosotros mismos es precisamente a reconocernos nosotros mismos dentro de nuestra propia capacidad de hacer nuestro propio proceso, ¿sí? Hacernos cargo. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de cómo asumo yo la responsabilidad de lo que quiero ver en mi vida, de qué quiero co-crear, de hacia dónde me quiero dirigir, cómo quiero que sean las cosas, ¿sí? Seguramente en el medio me voy a enojar, me voy a angustiar y voy a tener 700 procesos que me van llevando uno al otro. Por eso hablábamos de las mamushkas o de la capa de la cebolla, ¿no? Claro. Nunca va a ser algo suelto, o sea, siempre nos está llevando a algo, y hablamos de un plano evolutivo también, ¿no? Nosotros estamos en esta experiencia humana que es hermosa y que es maravillosa, así tal como es, con todas sus angustias y dolores, para que podamos encontrar dentro de nosotros esa respuesta. Entonces, Psyche es un proceso con cambio de creencias desde la parte más física, que es quiero un nuevo trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo me gustaría que fuera, no? El cambiar todo el patrón y todo el sistema automático que tenemos de creencias empieza a generar otro nivel de realidad, ¿sí? Otro nivel de realidad. Entonces, es cuánto me voy a poner yo en contacto con esas creencias que vienen limitándome, ¿sí? Porque por ahí, quizás, mi vida está bien como está, no lo sé, ¿sí? Y de repente hay procesos en los cuales, yo no me acuerdo a quién de las chicas le pasó, pero en un momento alguien decía, también es muy seguro, o no es mi caso, pero hay gente a la que le pasa esto, fíjate. Hoy no me siento como para usar la herramienta, pero sé que la herramienta está ahí, y que cuando quiera puedo usarla. Yo soy una hinchapelotas, con perdón de la expresión, ya me conocen,
que como ella y como todas nosotras, no paramos. Porque es nuestra forma y porque encontramos algo de lo que nos enamoramos y nos da resultado. Y en realidad está mucho más allá del resultado. Sí, yo creo también que una de las cosas súper bonitas del proceso con Psyche es que es muy simple. Es muy simple, ¿sí? Tanto Meche, Marta, o sea, yo creo que todos estamos hablando siempre de que es un proceso simple. Entonces, si yo voy a un taller de Psyche, vivo toda esa energía que se vive ahí y además tengo cambios fundamentales, ¿sí? Voy a mi casa, me llevo el proceso y lo dejo guardado, o me llevo todo el material que les entregamos dentro del taller, ¿no? Y lo dejo guardado, pues, ¿quién se está perdiendo el regalo? Yo. ¿Sí? Que en realidad son 5 minutos. Ahora, también hay todo un descubrimiento en sí mismo con eso, ¿no? ¿Cuál es el beneficio secundario de no tomarlo, ¿no? De no verlo? Sí, igual yo más que nada ahora me refería a esos días en que hoy no estoy para balancear. Y está perfecto. Claro, ¿sí? pero sé que lo tengo ahí. Claro. Y que más allá de que hoy no tenga la energía para hacerlo, mañana, por eso decía, no es nuestro caso, Claro. seguramente porque somos de ir a fondo. Pero a lo mejor algún día nos pasa, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Aportando un poquito a esto que estás diciendo, también es la riqueza que hay en soy yo mi propio acompañante. Absolutamente. ¿No? O sea, tengo yo la posibilidad de hacer el cambio, yo. Ahora, en el momento en que quiera, por la mañana, por la tarde, por la noche, en el colectivo, el poder en el siempre trabajo. es de uno. Exactamente. Y esto no quiere decir que estoy sola, porque a cualquiera de los que llame de mis compañeros, yo sé que van a estar. Hay toda una comunidad súper bonita. Hay mucha hermandad. Porque nos pasan cosas como todos y estamos todos ahí poniendo lo que podemos cada uno. Eso no quiere decir que el poder... Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que, desde nuestra mirada, no decirle al otro lo que tiene que hacer porque no lo sabemos. Es todo un cambio. Yo quiero saber, y esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, quiero saber cómo llegó Lorena a Psyche. Venía, no sé, es una historia larga, pero la voy a hacer lo más cortita posible. Yo soy de Colombia, vine a Buenos Aires hace 7 años, exactamente en marzo cumplí 7 años. Wow. Y soy publicista de profesión. Y vine a seguir estudiando cosas, tenía un trabajo por internet con entidades financieras de Estados Unidos. O sea, la verdad estaba re bien, muy bien. Vine a Buenos Aires a que la vida me diera vuelta la tortilla, básicamente. Mucha en Medellín, que es mi ciudad, bueno, mucha familia, muchos amigos, todo para afuera, todo full, todo bacano, todo muy bien. Ciudad amada. Claro, pero llegué a esta maravillosa ciudad a encontrarme conmigo misma. Me fui como a lugares muy sombríos que no conocía de mí y siempre tuve también la suerte de tener como un acompañamiento por parte de mis padres a nivel de las lecturas, por ejemplo, de libros, ¿no? No sé, uno de los primeros libros que me leí aquí fue Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, después seguí con Shakti Gawain, después tenía a todos los que mi papá y mi mamá me habían recomendado. Dentro de esos... Tiene un papá y una mamá que estaban dentro del cambio. Pero era muy loco porque yo veía que mis papás leían muchos libros, y no cambiaban nada. Pero había cosas fundamentales que no estaban pasando. Entonces ellos me transmitieron toda esa información y yo después, cuando estuve acá sola, completamente sola y sentí mucha angustia porque no sabía qué hacer con mi vida y porque mis planes no estaban saliendo como los tenía planeados, pues lloré durante 2 meses seguidos y me enclaustré a leer y empecé a que eso solo fuera tomando como forma. Y un día buscando en internet me encuentro un video de Psyche y cuando lo vi fue como, no sé, la ficha. Yo nunca hice otra cosa, digamos, en términos, quería estudiar psicología, no lo hice, pero quería, siempre fue para mí muy importante el entender el comportamiento humano. Pero llegaste limpia de creencias. O sea, llegué con las creencias que venía, pero no de otras cosas, ¿no? Que creo que en Buenos Aires hay mucha posibilidad de expansión en ese aspecto. Entonces simplemente vi ese video y con otros libros que me había leído, 2 que me prestaron mis papás, uno era Inteligencia Emocional y otro El Poder de la Mente Subconsciente, empecé como a preguntarme qué era lo que estaba pasando, qué me estaba pasando a mí, que yo tenía los planes súper claros y no estaban pasando, estaba pasando todo lo contrario, era una caída en el vacío total.
y lejos de mi familia, no saber si volver, si quedarme, o sea, un momento muy controversial para mí. Y aparece Psyche, que después entendí por qué Rob Williams dice también, Psyche llega a las personas, ¿sí? Que están listas como para dar ese salto y ese cambio. Y por eso pasa lo que te pasó a vos, Ceci, que es un momento tan acelerado que decís, conecté, es ta. O sea, es que no hay cómo irme de acá. En un aspecto muy lindo porque es súper nutritivo. Y bueno, y así llegué a través de un video, después me contacté, en ese momento estaba Mercedes García y Franco Tedesco que organizaban los talleres para Peter, y ahí yo me contacté con ellos. Mercedes organizó un taller, justo ese taller que ella organizó, fue en el que me puse en contacto con ella. Otra cosa muy linda es que yo antes hice una sesión con Marta Vargas por Skype, o sea que a la final desde el principio estábamos conectadas, ¿no? Al final la única que no tuvo sesión antes, además de Mercedes, sí tuvo sesiones antes, no tampoco, creo que no, creo que somos ella y yo. Pero bueno, fui llegando así y fui... Yo tomé conciencia de esto el día que llegué a la primera jornada del básico. De repente dije, yo en mi vida hice nada que tenga que ver con esto. Ni siquiera más allá de haber visto un video o de haber leído a Bruce. A Bruce, no había hecho nada. Bueno, yo ni había leído a Bruce, imagínate, lo leí después. Entonces fue muy interesante porque vi el video y de algo se encajó en mí y dije, ¿qué me pasa? ¿Pero qué me está pasando? Bueno, busqué la página en internet y dije, wow, hay en Argentina. Y empecé a llorar y no sabía por qué estaba llorando. O sea, era muy loco, era como si en ese momento de túnel total, ¿no? Y de un momento de mucha crisis, algo se iluminaba, pero yo no sabía por qué. ¿Qué era esto de Psyche? ¿Qué es? O sea, no lo sabía ni leer, ¿no? Era que esto, ¿qué significa? ¿No? Yo creo que esta es una jugada magistral de Rob Williams en cuanto a cómo se escribe, cómo se dice, Yo creo que es una trampa a propósito. Poné la cabeza en esta estupidez. No, en realidad es así de simple, es Psyche, ¿no? Meche dice que es como si fuera una palabra japonesa. Psyche. Yo siento lo mismo. Vale. Bueno, vamos a decirle que lo que pasa es que se escribe. Psyche de psique. Claro. Claro, con la K. No, con eso no. Para los argentinos con eso no dijimos nada. Bien. Y además tenemos gente del resto de Latinoamérica. PSCHY separado K. Todo el mundo pronuncia cualquier cosa, todos en algún momento, y si no se escribe cualquier cosa. Sí, pero después rápidamente lo incorporamos. No, cuando lo incorporamos ya está, pero te quiero decir sonido. que es sí, exactamente. Sí. Igual que lo de la Y y la I latina. Sí. Bueno, así que sí, Ceci, así llegué a Psyche, y fue después de eso, fue lo mismo que te pasó a vos. Hice el taller básico, empecé a hacer balances, que es los protocolos de cambio que llamamos en Psyche, a enfocarme en las cosas que quería para mi vida en ese momento, que primero era poder orientarme y saber hacia dónde iba, porque me sentía sumamente perdida. Y ahí empezó un proceso tan hermoso, y después hice el taller avanzado, después hice el taller pro, después hice el retiro de integración con la divinidad, y que lo hice 2 veces, y después hice taller de salud y bienestar, y a la par fue muy loco porque todo se fue alineando para que yo hiciera parte del equipo de Psyche desde todos los lugares. O sea, después empecé a hacer sesiones, mi trabajo se terminó y yo empecé a hacer sesiones y empecé como a vincularme mucho más con las personas, con los grupos, con los talleres. Esto de hacer sesiones, vamos a contarle a la gente que es para los que sientan que algo les resuena, es una de las maneras de tomar contacto con lo que es Psyche. Sí, las sesiones, a diferencia de los talleres, pues lo que pasa en el taller fundamentalmente es que aprendes el proceso, ¿sí? O sea, te lo llevas con vos a tu casa y no necesitas pagarle a nadie para tener una sesión, porque la sesión la tenés vos con vos. Y además puedes facilitar a otras personas. Ahora, claro, en las sesiones, que muchas personas dicen, bueno, pero no sé de qué va esto, me gustaría probar primero, ¿sí? O claro, simplemente me comentaron que es súper bueno, quiero hacer algunas sesiones. Pasan cosas muy fuertes en las sesiones. Sí. Vos te encontrás con compañeros, primero, todo el que llega a una sesión es porque te trae algo a vos. Absolutamente. Es un regalo maravilloso. Un regalo maravilloso. Pero aparte nos pasan cosas muy locas. La gente que nunca se enganchó con nada se pone a llorar
y se emociona y otra gente. Es muy loco lo que pasa. Pasa de todo un poco, ¿sí? Porque todos tenemos una idea diferente de lo que queremos, ¿sí? Cuando llegan a la sesión yo tengo experiencias súper bonitas porque las personas no se imaginan lo que va a pasar. De hecho, yo tampoco me imagino lo que va a pasar. Estoy simplemente... yo tampoco. ¿No? Estamos ahí abiertos a que la misma energía nos convoque y nos entregamos al proceso, a que surja la información de ahí. ¿Qué esperamos simplemente de la persona? Estar abierta, ¿no? Que es, bueno, vengo a ver de qué se trata Psyche, tengo este tema en mi vida, ¿cómo te gustaría que fuera? Y a partir de eso se desglosa todo. Una sesión hermosa. Nos están preguntando en qué cosas concretas se pueden ver los cambios. Depende de cada uno, pero... Sí, en qué cosas concretas, depende de cuán concreto quiera ser. A la mente subconsciente le encanta la literalidad, ¿sí? De hecho, así es como se entiende y cómo nos comunicamos con ella. Entonces, cosas concretas es qué área de tu vida quieres ver, qué te gustaría trabajar, ¿sí? O sea, eso lo determinamos dentro de una sesión, ya que aprovechando la pregunta de Ceci y tu pregunta, estamos en la sesión y hacia dónde la queremos dirigir, ¿sí? Yo solamente voy a ser parte de un acompañamiento, ¿sí? El poder está en la persona. Entonces, como yo conozco el proceso y la herramienta y simplemente fui a los talleres y me dedico a esto, pues voy a acompañarte a que puedas descubrir cuál será la mejor manera para abordar ese tema que estás viviendo, ¿sí? Y simplemente es lo que necesitas vos en ese momento, ¿sí? ¿Qué nos estás preguntando? ¿Si es posible bajar niveles de ansiedad? Sí, claro. Claro. Es posible cualquier cosa que vos tengas como meta. Que tengas como meta, exactamente. Porque sos vos el que sabes. La guía que damos desde Psyche y desde el proceso de cambio a nivel de la mente subconsciente es que vas a tener a tus dos hemisferios trabajando en apoyarte para ese cambio. Claro, este es el gran tema. En general, el 80% o el 90% de nosotros vive en un hemisferio. Muchos llegamos a grados tales, como la señora y como yo, que nos lateralizamos. Por ahí nos agarran dolor de cabeza porque estamos absolutamente en un hemisferio y el otro no está trabajando, nos fuimos a este solo. Eso genera dolor de cabeza, genera una serie de cosas. Sí, hay como no sé, tenemos una idea también de ir por la vida con medio cerebro, como hemos estado buscando la media naranja, ¿no? Claro. También es, ¿no? Entonces también es llegó como el una programa. idea. Ella no sabe que yo hablo de esto juro que no lo sabe. No, ni idea. Pero bueno, es como, no tenemos también es un concepto y es una creencia, ¿cierto? Entonces, aunque mis hemisferios y ese cuerpo calloso maravilloso, sí, que une los dos hemisferios, toda esa transferencia de información está automatizado para muchas cosas, sí, hay otras en las que nos polarizamos, sí, o tenemos decisiones muy hemisferio derecho, otras muy hemisferio izquierdo. ¿Eso está mal o está bien? No, simplemente hace parte de mi proceso. ¿Cómo lo quiero ver ahora? ¿Sí? Entonces, ante una pregunta como si necesito bajar mis niveles de ansiedad, entonces la posición sería, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué te gustaría que apoyara ahora tu proceso? ¿Sí? Entonces empezamos a hacer contacto primero con lo que sí quiero, ¿sí? Claro. Esa es la base fundamental de un trabajo con Psyche, ¿sí? Porque el cerebro no reconoce el no. Porque el cerebro no reconoce el no. Y si no penses en un árbol de manzanas verdes. Claro. No penses en un árbol de manzanas verdes, ¿cierto? Entonces todo el tiempo le estamos dando mucha comidilla, ¿no? Entonces uno de los principales temas es ¿en qué lugar me voy a poner hoy? ¿Sí? ¿Cómo me dirijo hoy? ¿Sí? ¿Hacia dónde quiero ir? No es lo que me pasó, quizás dentro de una sesión lo miremos porque queramos, no sé, de pronto la información va a surgir, ¿sí? Si es que hay que ver algo de atrás, ¿vale? Pero en el 99% del tiempo es ¿qué quiero en lugar de eso? Y sí, nos cuesta el que quiero en lugar de eso es constante. Cuando te metes en el ejercicio de Psyche, ya no te importa cómo era antes, importa lo que querés hoy, porque descubriste algo que te hizo saber que con eso no te alcanzaba y que en realidad el tema era otro. Pero para eso necesitaste levantar esa capa. Exacto, es como dar un paso, ¿ves? Vamos caminando, quitamos el obstáculo, necesito un plan de acción para ver que esto se está manifestando y ver qué es lo nuevo que me trae. Porque la verdad es que conocemos muy poco de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, yo tengo una base de mi nivel de creencia por lo que yo quiero cambiar ahora respecto a mi experiencia hasta ahora, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Hay todo un campo para mí es un campo de información hermoso. Dos cosas que me vienen
así, una que no quiero que dejemos de decir, que es esta de, más allá de todo este trabajo individual, hay todo un trabajo que, por supuesto, con Rob Williams y Bruce a la cabeza y con todo el equipo, pero que al que uno se va sumando, tiene que ver con, además, hacer parte del cambio de la humanidad, ¿no? Llegamos hay balances de los que hablaba Lore recién, que nosotros permanentemente hacemos, no solo en relación a nosotros, sino en relación a la humanidad. Y este es parte del proceso del que hablaba hace un rato, que siento que se está transformando. Están apareciendo muchas más cosas que tienen que ver con esto. Es como que la individualidad que por supuesto, yo a veces digo, la basura hay que sacarla todos los días, la personal, si no, no puedo hacer nada más, pero es como que la individualidad está tendiendo a retirarse. Esta es mi sensación. Y por otro lado, y esto, a ver si... Yo tengo la sensación de que tenemos todavía, y esto tal vez logremos empezar a cambiarlo, como cuando todo llega a la cúspide, un mundo terriblemente masculinizado aún en las mujeres, o tal vez sobre todo en las mujeres. Por eso me reía con lo de la media naranja recién, que yo repito por ir. Y a la vez muy mental. Y ahí me parece que es interesante este tema de los cerebros, la lateralización y cómo el día a día nos lleva a cambiar eso, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, se me vienen muchas ideas, ¿no? Voy a tratar de focalizar un poco. Venimos de todo una historia, o sea, tendríamos que hacer un pequeñísimo recorte de la historia para saber si está masculinizado o no, ¿sí? En realidad creo que venimos de, no sé, ahora de lo que conocemos de la historia, de donde venimos es de un patriarcado brutal, ¿sí? Entonces, hay un montón de circunstancias que van haciendo que la información vaya gestándose en una defensa o en una lucha y una huida, ¿sí? Que es la función de la mente subconsciente, hacernos sobrevivir, ¿vale? Entonces, si está masculinizado y las mujeres hemos tomado también un rol masculino, evidentemente no hay un equilibrio, ¿sí? Entonces, en ese desequilibrio es que estamos corriéndonos del lugar permanentemente, o sea, hacemos como una lucha de roles, ¿cierto? Sí, básicamente. tal cual. Entonces, si me lo preguntas desde la perspectiva donde yo experimento la vida, es que yo he absorbido toda esa información, ¿sí? Yo soy un ser de información evolutivo, sí. En tanto y en cuanto esto está concentrado hoy en mí. Por eso es que no es culpa de nada de lo que pasó atrás, no, ¿cierto? No. Pero si esa información llegó hasta acá, ¿sí? Entonces, mis hemisferios, que sea muy masculino o muy femenino, la verdad me parece un poco que no pasa tanto por ahí, sino las mismas creencias que yo he instalado respecto a cómo desarrollarme en el mundo y cómo defenderme, exactamente, y cómo defenderme, ¿sí? Entonces la mujer que en un momento se sintió en minoría o se sintió transgredida o se sintió lastimada, ¿sí? Pues empezó a desempeñar un rol, ¿sí? Y a creer que necesitaba salir a la lucha, ¿sí? Igual es un tema muy susceptible, yo solamente estoy tocando totalmente, están totalmente acostumbrados porque es un tema que en este programa se toca todo el tiempo. Genial. Entonces es en este momento, sí, yo veo mis relaciones, cuando hablas de lo grupal me parece hermoso porque vamos a la masa crítica, precisamente, sí, pero entonces yo puedo ir a lo grupal si en mi individualidad puedo ver la individualidad del otro también. Absolutamente. ¿Cierto? Entonces veo ese ser masculino que está al frente mío y que juntos podemos hacer un equilibrio, ¿vale? Cuando hablamos de ser un ser completo, no quiero decir que yo me voy a polarizar en un femenino o en un masculino. Rotundamente ¿cierto? no. Ajá. Claro, de eso se trata. Exacto, sino de poder integrarlo y decir que una figura masculina cuando viene a mi vida, si es que soy Lore, a mí me gustan los hombres, entonces quiero que esa relación y ese vínculo esté equilibrado, ¿vale? Entonces, para poder darle ese lugar, ¿cuáles son mis creencias respecto a la postura de un hombre en mi vida? ¿Sí? Si de verdad yo quiero y deseo ser acompañada, ¿sí? O si por algún motivo yo tuve que sacar mis armas, ¿no? De supervivencia y decir, bueno, si en mi casa escuché los hombres no sirven para nada, pues yo me voy a tener que
poner las pilas y salir de ahí y como sea salvaguardarme, ¿sí? Entonces no es que no pueda hacer uso divino de lo que tengo dado por naturaleza, que es el equilibrio entre mis hemisferios y entre mis energías, ¿sí? Sino que lo que yo he hecho para sobrevivir es incorporar información y creencias que me permitan avanzar, como sea, ¿sí? Fíjate que además las mujeres tenemos un plus en esto. Cuando vos ves los mapas del cerebro que hace Rita Carter, que para mí son de los mejores, ves que las mujeres tenemos los puentes hechos entre un hemisferio y el otro, estructuralmente, anatómicamente. Los hombres en su mayoría no. Wow. O sea, para nosotros debería ser mucho más fácil ir de un hemisferio al otro y somos las que más nos lateralizamos. Sí. Yo creo que la función de la mujer es, a ver, biológicamente somos las primeras. Sí, y además somos en esta parte de la historia, sin duda. Sí, además somos las que contenemos la vida, ¿no? Y los hombres en su maravillosa generosidad que la impulsan, ¿no? Sí. Son la fuerza y la potencia de la vida, ¿no? Entonces, esas energías están divididas, pero las mujeres contenemos todo. Sí, ¿vale? sí. Entonces, por eso nuestra primera infancia, ¿no? Que justo lo que pasa dentro del embarazo, que es sentir toda la emocionalidad de la madre. El bebé siente todo lo que pasa ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? Vos venís de un país donde esto se permite y está fantástico. Yo tuve el privilegio de vivir 2 años seguidos, unos cuantos meses en Medellín y de formarme en Medellín con Jorge Carvajal. En la Argentina esto no está visto de esta manera. En la Argentina la mujer trabaja hasta el último día anterior al parto. Cuanto menos día de licencia toma, mejor. Y a ver, ¿cómo te lo...? Recién ahora yo siento que se está recuperando esto de la mujer de... Estoy acá con mi nidito. Sí, exacto. Claro. Sí, es todo un tema. Podríamos hacer un programa entero de esto. Ya lo haremos. Sí. Pero lo que quiero decir es que en definitiva toda nuestra polaridad de las energías viene dada por las creencias que yo tuve que absorber, por lo menos esto lo digo desde mi mirada, ¿sí? De lo que yo tuve que absorber para sobrevivir. Pero ¿sí? Totalmente, es así. Entonces, así y además venimos educadas por mujeres que... Exacto. Mujeres que han sido muy masculinizadas dentro de su familia porque o papá no estuvo o porque no hubo contención o porque, sí, entonces empezamos a asumir otros roles, también como fuimos nombrados cuando éramos chicos, ¿no? Sí. O sea, hay un montón de cosas que interfieren en eso. Volvemos a lo mismo, base de Psyche, ¿en qué entorno estoy? Se nos fue el programa y nos van a ver seguido juntas por acá y con la otra personaje. Así que, pero ya les vamos a hablar de eso. Así que nada, placer como siempre. Gracias, hermosa. Muchas gracias. Hermoso programa. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por haber estado ahí. Gracias. Y bueno, a ustedes los veo el lunes. Probablemente el señor Alfredo tenía que terminar de coordinar su vida con Tauro. Y supongo que la semana que viene estará Delfina también. Así que bueno... sean felices, los amo. Gracias, Lore. Gracias, Ceci, por tu generosidad. Gracias. Y como siempre, allá vamos. Chau. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM